Buen día, somos el equipo número 2 y nos va a tocar exponer el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Sin embargo, creo que es necesario establecer el contexto de quién es Nicolás Maquiavelo. Él nace en el año de 1469 y muere en el año 1527. Fue escritor, filósofo, político y diplomático. Hoy en día es considerado el padre de la teoría política moderna. En su época, durante el Renacimiento, fue una figura de gran relevancia en Italia. Su obra principal fue El Príncipe, escrita en 1513. Maquiavelo, según algunos pensadores, es un teórico que crea lo que ellos denominan el oportunismo político. Fundamentan esencialmente su aseveración en la doctrina que aparece en el libro El Príncipe. Sin embargo, es importante destacar que Maquiavelo es un humanista y, aunque carece de un sistema filosófico bien estructurado, plantea ideas que revolucionan el quehacer político. Unos autores consideran que Maquiavelo es el personaje clásico del mal camino en el pensamiento político. Sin embargo, otros enfatizan que él es el autor preferido por políticos y diplomáticos actuales, incluso que es el único pensador serio en política. Maquiavelo nos manifiesta en su obra las negociaciones, valoraciones, así como las habilidades en el juego político. Es en el fondo un individualista, pues en ningún momento maneja el concepto de los grupos sociales, ni tampoco la tesis de que el príncipe no sería tal si no tuviera una clase social a su alrededor que lo sostuviera. Fundamentalmente, considera que el quehacer individual, la astucia y las habilidades de ciertos individuos es lo que les permite ascender al poder a los mismos. Capítulo 1. Las repúblicas y los principados. Los primeros capítulos de la obra están dedicados a explicar las distintas clases de principados que hay y las maneras en que estos pueden adquirirse. Comenta que los estados pueden ser repúblicas o principados y que pueden ser hereditarios cuando se transmitan a través del linaje, o pueden ser nuevos cuando se obtienen por herencia o conquista mediante las armas propias o las ajenas, por fortuna o por virtud, es que pueden trastornar la vida y costumbres de la población. En cambio, aquellos que dominan mixtos, que son nuevos, pero que se anexan a un principado ya antiguo, implican tratos diferentes, acordes con las circunstancias políticas que intervinieron en su adquisición. Advierte las dificultades de asumir el gobierno de un principado nuevo y avisa sobre la importancia de imponerse a un grupo de poder anterior, de sofocar rebeliones y de manejar la política interna con cautela y eficacia. Capítulo 4. El poder absoluto o compartido. Maquiavelo considera que existen dos formas esenciales de gobernar un principado según las circunstancias políticas: detentando el poder absoluto o administrándolo conjuntamente con un grupo de varones de nobleza propia o adquirida por gracia del príncipe. Aconseja optar siempre, de ser posible, por la primera de las opciones, detentar el poder absoluto, pues con la segunda el príncipe obtendrá una menor autoridad y deberá sofocar frecuentemente rebeliones internas. Capítulo 5. Sobre los estados que se regían por leyes propias. Se analiza la forma en que debe proceder en un estado que antes de su conquista se gobernaba por leyes propias y enumera las tres opciones que tiene el gobernante: destruirlo, radicarse en él o mantener las leyes y costumbres anteriores, pero obligándolo a pagar tributos y ser gobernado por un grupo leal al príncipe. Pero este tipo de estados o ciudades aprecian su libertad, por lo que estarán dispuestos a levantarse en armas para reconquistarla. La opción segura que tiene el príncipe para mantener el poder es arrasarlo completamente y dispersar a la población. Capítulo 6. Sobre la adquisición de los principados con armas propias o ajenas. Según Maquiavelo, existen dos formas de adquirir los principados: con las armas propias y con virtud, o con las armas y fortuna de otros. En el primer caso señala que, si bien es cierto, estos principados son más difíciles de adquirir, son a la larga más fáciles de mantener, siempre y cuando se disponga de las suficientes fuerzas. En el segundo, explica que los principados adquiridos con las armas y la fortuna de otros, aunque resulta muy fácil de obtenerlo, son por el contrario difíciles de mantener, pues se depende de un conjunto de factores que lo condicionan a ello. Capítulo 8. El buen y el mal uso de la crueldad. Maquiavelo advierte sobre el uso de la crueldad y la forma en que ésta debe de ser aplicada. Sostiene que es bien usada si se cometen todos los crímenes desde un principio, lo que permite que luego, poco a poco, se pueda empezar a otorgar beneficios a los súbditos para hacerlos olvidar de las ofensas recibidas previamente.
La crueldad es mal usada cuando son cometidas todas desde un principio, lo que fuerza a que deban de seguir cometiéndose en lo sucesivo, lo que atrae la enemistad del pueblo y conduce al príncipe al fracaso. Capítulo 7. La suerte como medio para llegar al poder. Los ciudadanos que se convierten en príncipes a través de la suerte o con el favor de otros encuentran fácil adquirir sus estados, pero difícil mantenerlos. No están acostumbrados a estar al mando y no tienen ejércitos propios. Al principio, el príncipe encontrará estados sin ley, después de conquistados, por lo que impondrá a una autoridad implacable a cargo para restaurar el orden, quien lo hará bien, siguiendo las instrucciones del príncipe. Sin embargo, este será tan cruel que todo el mundo lo va a odiar. Así que para desviar el mal sentimiento de sí mismo, el príncipe, para demostrar buena voluntad a su pueblo, lo ejecutará o sacrificará políticamente hablando. Nos menciona que cuando los ciudadanos privados se convierten en gobernantes a través del favor de sus conciudadanos, estos pueden llamarse principiados civiles. Se puede llegar a esta posición a favor de los ciudadanos comunes o de los nobles, porque las dos clases se encuentran en cada ciudad. Bueno, aquí nos indica que otra medida de la fuerza de un estado es si un príncipe puede defenderse o si debe depender de la ayuda de otros. Si ha tratado bien a sus súbditos y ha hecho preparativos, otros dudarán en atacarlo. Por ejemplo, las ciudades alemanas libres siguen esta práctica con gran éxito. Por lo tanto, cualquier príncipe que tenga una ciudad fuerte y no haya hecho que su pueblo lo odie, relativamente sería seguro. Algunos argumentarán que las tensiones de un asedio harán a la gente desleal, pero un gobernante sabio sabrá cómo mantener su moral, siempre y cuando haya suficientes armas y suministros. El último tipo de principiado que se discutirá es el estado eclesiástico. Aunque este tipo de principado se gana a través de habilidad o de suerte, sus príncipes permanecen en el poder sin importar cómo actúen. No defienden sus estados ni gobiernan a su pueblo, y la gente nunca piensa en deshacerse de ellos. Ningún otro estado podría tener tanto éxito, debido a que estos estados son ordenados por Dios. Maquiavelo dice que no será tan tonto como para discutirlos. Aquí Maquiavelo ahora se vuelve a cómo atacarlos y defenderlos. Los príncipes deben sentar buenas bases, y esas fundaciones incluyen buenas leyes y buenos ejércitos. No puede haber buenas leyes sin buenos ejércitos, y donde hay buenas leyes debe haber buenas armas, así que Maquiavelo declara que solo hablará de armas, no de leyes. Los que están bien armados pueden vivir libres. Nos relata que los auxiliares son tropas enviadas por otra regla para ayudarte, al igual que con los mercenarios. Si pierden, básicamente nos indica que estamos arruinados, y si ellos ganan, nosotros estaríamos en su poder. Los auxiliares vienen a ti como un cuerpo unido, entrenado para obedecer a los demás. Los mercenarios son menos peligrosos porque no están unidos detrás de sus líderes. Un principiado que no tiene su propio ejército no es realmente seguro, porque depende de la fortuna, no de su propia fuerza. Bueno, aquí indica que la generosidad ejercida de maneras verdaderamente virtuosas nunca es vista por otros. Así que si quieres ser considerado como un gobernante generoso, debes mantener un despliegue público y también espléndido. Para apoyar este hábito, un príncipe debe aumentar los impuestos y exprimir el dinero de sus súbditos. Generosidad de este tipo beneficia a pocos y perjudica a muchos. A un príncipe sabio no le importará ser llamado avaro, porque la mezquindad es un vicio que le permite reinar. Si un príncipe está regalando la propiedad a otras personas, puede darse el lujo de ser generoso, pero si está regalando sus propios recursos, se convertirá en aferramiento y odiado o pobre y despreciado. Para este capítulo, el comportamiento adecuado de los príncipes hacia los sujetos y los aliados sigue siendo discutido. Un príncipe debe de saber cuándo actuar inmoralmente. Todo el mundo está de acuerdo en que un príncipe debe tener todas las cualidades buenas, pero porque eso es imposible, un príncipe sabio evitará esos vicios que destruirán su poder y no se preocuparán por el resto. Este capítulo menciona el estudio de la guerra debe ser el objetivo principal de un príncipe, pues la guerra es el único arte de un gobernante.
El conocimiento de la guerra es tan vital que no solo mantiene a los príncipes en el poder, sino que puede convertir a los príncipes en ciudadanos privados. Estar desarmado hace que otros desprecien de ti. Nadie puede esperar que un hombre armado obedezca a uno desarmado. Por lo tanto, un príncipe que no entiende los asuntos militares no podrá trabajar bien con sus soldados. Incluso en tiempos de paz, un príncipe debe concentrarse en la guerra por los ejercicios y por el estudio. Por ejemplo, la caza es un ejercicio excelente porque fortalece el cuerpo y hace que el príncipe esté más familiarizado con el terreno circulante. Un príncipe debe también ejercitar su mente, leyendo las historias de los grandes hombres y cómo ellos libraron la guerra para imitarlos. Este capítulo nos explica que cada príncipe querrá ser considerado misericordioso, pero la misericordia no debe de ser mal administrada. Ningún príncipe debería importarle ser llamado cruel por mantener a sus súbditos pacíficos y leales. Si no puede ser amado y temido, entonces es mejor ser temido que amado. Un príncipe debe tener cuidado de no hacerse odiado, a pesar de que se le teme. Para ello, debe mantener sus manos fuera de la propiedad de sus súbditos y también de sus mujeres. La gente olvidará antes la muerte de un padre que la pérdida de una herencia. Sin embargo, cuando un príncipe comanda un ejército, debe ser cruel para controlar a sus tropas. En conclusión, la gente ama a su propio deseo, pero el miedo a la voluntad del príncipe, por lo que un gobernante sabio dependerá de lo que él puede controlar mejor. En los capítulos finales, Maquiavelo hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados y enumera entre ellas la carencia de ejércitos, la mala relación con el pueblo, así como la falta de previsión y de decisión al actuar. Por todo lo anterior, cierra la obra exhortando al príncipe, en este caso Lorenzo de Medici, a quien va dirigida la obra, a liderar Italia y liberarla de bárbaros, es decir, de los extranjeros. Y bueno, hago mención de la frase textual del libro: Italia ha estado esperando que un salvador la libere de la opresión de los bárbaros extranjeros. Deja que los Medici tomen la causa e Italia será grande una vez más. Los príncipes tienen éxito un día y arruinaron el siguiente, sin cambio en sus naturalezas. Dos hombres pueden utilizar el mismo método, pero solamente uno tiene éxito. Y dos hombres pueden utilizar diferentes métodos, pero alcanzar el mismo objetivo. Todo porque las circunstancias hacen o no adaptarse a sus acciones. Si un hombre tiene éxito actuando de una manera y las circunstancias cambian, fracasará si no cambia sus métodos. Pero los hombres nunca son lo suficientemente flexibles como para cambiar, ya sea porque su naturaleza no los deja o porque se acostumbran a un determinado comportamiento que trae el éxito. Capítulo 24. Si un nuevo príncipe sigue todos estos principios, pronto será tan seguro como un gobernante hereditario, porque si la gente ve que lo está haciendo bien en el presente, no buscará cambios. Pero cualquiera que adquiera un nuevo estado y luego lo pierda por incompetencia, es deshonrado, y no debe culpar a la mala suerte, sino a su propia pereza por sus pérdidas, porque no hicieron los preparativos y cuando los problemas golpearon, huyeron, esperando que la gente los restaurara. Un príncipe solo puede confiar en las defensas que él puede controlar personalmente. Los capítulos 22 y 23 nos hablan de las elecciones de los asesores de los príncipes. Elegir buenos ministros es vital, porque un gobernante muestra su inteligencia en la elección de los hombres que lo rodean. Si un hombre no puede tener buenas ideas a sí mismo, debe ser lo suficientemente inteligente como para distinguir las buenas ideas de su ministro de las malas. El ministro debe pensar siempre en el príncipe, no en sí mismo. El príncipe debe honrar y premiar a su ministro, para que el ministro dependa del príncipe. Un príncipe sabio elegirá asesores inteligentes, y solo les permitirá hablar francamente, y solo cuando pida sus opiniones. Debe escuchar con atención, pero tomar sus propias decisiones y atenerse a ellos.
Capítulo 21. Nada mejora la reputación de un gobernante más que emprender grandes conquistas. Con respecto a los asuntos internos, los príncipes siempre deben encontrar formas dignas de recompensar o sancionar cualquier acción extraordinaria. Un príncipe debe mostrar que ama el talento y lo recompensa. Debe alentar a los ciudadanos a prosperar en sus ocupaciones. Debe mantener a la gente entretenida con los festivales en los momentos apropiados. Y debe prestar atención a los diversos grupos cívicos, asistiendo a alguna de sus actividades, pero sin parecer indignos. El capítulo 20 nos habla sobre las tácticas para mantener en el poder a los príncipes, como el desarme de sus súbditos, la división de sus súbditos en las facciones, el fomento de sus enemigos, la victoria sobre los sospechosos, la construcción de nuevas fortalezas y derribar las fortalezas. Sin embargo, los nuevos príncipes nunca deben desarmar a sus súbditos, porque si un príncipe ama a su pueblo, sus brazos se convierten en los suyos. Si un príncipe los desarma, el pueblo lo odiará y se verá obligado a emplear mercenarios. La sabiduría convencional nos dice que crear facciones es una buena manera de controlar un estado. Esto puede haber sido cierto cuando Italia era más estable, pero no en el tiempo de Maquiavelo. Cuando las ciudades de facciosos son amenazadas por los invasores, caen rápidamente. El capítulo 19 nos dice que un príncipe debe evitar ser odiado o despreciado. Tomar la propiedad o las mujeres de sus súbditos lo hará odiado. Ser frívolo, indeciso y afeminado lo hará despreciado. Todas las acciones de un príncipe deben mostrar seriedad, fuerza y decisión. La mejor defensa contra las amenazas internas, como la conspiración, es no ser odiado ni despreciado. Si un conspirador piensa que matar al príncipe enfurecerá a la gente, lo pensará 2 veces. En el capítulo 18 podemos abordar la famosa frase «El fin justifica los medios». Sin embargo, esta frase no aparece textualmente en las palabras de Maquiavelo, pero se atribuye como conclusión a la idea dada por el escritor en sus narraciones. Podemos percibir que es una frase que señala al individuo dispuesto a realizar cualquier cosa que desea para lograr o cumplir un objetivo. Dicha frase en un principio se aplicaba únicamente al ámbito de la política y los negocios, pero actualmente aborda otros contextos en la vida del individuo.